Bien, mis queridos, muy bienvenidos. Y como lo hacemos semana a semana, después del estudio de la palabra del Señor, vamos a leer tus comentarios, tus saludos. Siempre es grato saber de ustedes, saber que del otro lado de mi pantalla o de mi cámara hay un grupo de hermanos y hermanas que nos acompañan con mucha fidelidad, atentos al consejo de la palabra del Señor. Tenemos varios pedidos de oración que queremos compartir, así que ya sabes. Y si tú tienes algún pedido de oración, compártelo ahí, déjalo en el chat y coméntanos y después del estudio compartimos juntos este tiempo especial. Así que agradecidos al Señor por la presencia de los hermanos. Veo ahí algunos comentarios que ya comienzan a aparecer. Así que sin más que decir, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Primera de Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 3. Hoy vamos a considerar los versículos 19 hasta el final. Capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 19 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Dice el verso 20, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos y la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Interesantes palabras, parece un poquito a veces una especie de como de un trabalenguas, pero la verdad es que Juan quiere llevarnos a un terreno muy práctico en la consideración de la palabra del Señor. Así que hoy vamos a hablar sobre seguridad de nuestra comunión con Dios, seguridad de nuestra comunión con Dios. ¿Qué tan seguro estamos? En el contexto, Juan en el capítulo 3 viene hablando, viene instruyéndonos acerca de somos hijos de Dios. Verso 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Ahora, Juan va a sustentar que el verdadero hijo de Dios, el creyente, es una persona que persevera. El que no persevera en la verdad, no puede llamarse un hijo de Dios. En los capítulos anteriores dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y para Juan hay dos verdades importantes. Primero, permanece en la verdad y en segundo lugar, practica el amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Al llegar al versículo 18 del capítulo 3, Juan concluye el pensamiento diciendo lo siguiente, verso 18, y en esto conocemos que somos de la verdad y asegurémonos nuestros corazones delante de Él. Dice el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Esa es la conclusión de Juan. Para él, Juan, un creyente permanece la verdad y en segundo lugar ama al pueblo del Señor. Esto incluye la comunión, esto incluye el congregarnos, esto incluye tener un lugar donde tú manifiestes tu adoración al Señor en un punto específico y también donde seas alimentado e instruido en la palabra del Señor. No puede haber un creyente dando vuelta por iglesia en iglesia. Usted necesita sentarse en un lugar y desde ese lugar dar fruto para la gloria de Dios. Ahora, Juan nos habla acá sobre seguridad de nuestra comunión con Dios. Recuerda que el énfasis de todo el capítulo, lo que estamos estudiando es comunión, seguridad y también verdad. Comunión con el Padre, con el Hijo, con el pueblo de Dios. Seguridad de nuestra salvación y el amor. Es interesante que en el verso 23 Juan resume todo lo que son los mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, y aquí lo vemos amando a nuestro Dios, amando a Cristo Jesús, y amando también al pueblo del Señor. Hoy consideraremos la seguridad que tenemos en nuestro interior, de nuestra comunión con Dios y la evidencia que debe haber en los creyentes. El cristianismo es un estilo de vida diferente y debe mostrarse no por sus palabras, por sus declaraciones, porque Satanás también puede decir cosas muy lindas y verdades.
El cristianismo se vive en el estilo de vida, ya que el cristianismo es una relación con Cristo Jesús y es una relación que progresa en perseverancia, en obediencia. Es imposible que alguien se llame hijo de Dios y no esté caminando en obediencia a su palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La evidencia del creyente es que progrese en santidad, avance en obediencia. No siempre es fácil, no siempre marchamos en victoria, pero así debiésemos vivir la vida, ya que tenemos los recursos necesarios. Ahora, al mirar estos versículos, veamos algunas verdades de nuestra seguridad de comunión con Dios. Y en primer lugar, al observar el versículo 19, podemos ver lo siguiente, como Juan nos dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. En primer lugar, el conocimiento correcto. Él dice, en esto conocemos. Acá el conocer tiene que ver con un conocimiento por medio de la experiencia. No es solamente información. Recuerda que la Biblia no solamente es un libro de información. Tú lo puedes conocer, lo puedes entender intelectualmente, pero cuando tenemos la unción del Santo y la obra del Espíritu Santo es ayudarnos a oír en su palabra la voz de Dios. Ahora, cuando las ovejas, cuando el pueblo oye la voz de Dios, solo tiene una alternativa: obedecer lo que Dios enseña. En esto conocemos, y aquí vemos que en cualquier momento el creyente puede conocer su situación, su condición espiritual, que somos de la verdad. Mira qué interesante. Ser de la verdad es más que decir la verdad. Ser de la verdad es ser pertenecer a la ciudadanía celestial, es pertenecer a Dios. El verso 1 es ser un hijo de Dios. Decir la verdad es una cosa. Estar seguro de vivir la verdad es una historia diferente. Ahora, ser de la verdad es ser un seguidor de la persona de Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 37, leemos lo siguiente. Mira lo que declara Jesús. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Esta es la pregunta de Pilato. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con Cristo, oye mi voz. Y la idea de oír no es solamente la capacidad acústica, sino es responder. De hecho, la expresión significa que las palabras caigan sobre alguien que tiene oídos para oír. Oiga, aquí el conocimiento de ser de la verdad está relacionado en la práctica del amor, en el contexto del amor a los hermanos, porque leíamos el verso 18, hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y Juan nos dice entonces, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué? ¿En qué se evidencia? Y dice, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. La seguridad no es algo subjetivo, sino genuino, porque se afirma delante de Dios. El corazón del creyente está firme ante Dios porque sabe que es de Él, confía en Él y depende en Él y marcha en la verdad. Observa el verso 20. Vemos acá un corazón que corrige. Pues si nuestro corazón nos reprende, reprende acá equivale a acusar de pecado. Se trata de un corazón escrupuloso que acusa enseguida de cualquier falta o pecado que se ha cometido, es decir, como un censor de pecado. El creyente, por la iluminación del Espíritu Santo, al conocer la verdad de Dios, al seguir la obra del Señor, al ser sensible a la dirección del Espíritu Santo, también es sensible a su pecaminosidad. Pues si nuestro corazón nos reprende, nos dice, hey, algo está mal, ahora el corazón acusa, pero Dios justifica. Y no hay condenación. Recuerda Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aun si pecamos, claramente Juan nos dijo en el capítulo 1, verso 9 de esta epístola, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Aquí encontramos un corazón sensible, que es reprendido, que no significa, el creyente no permanece en pecado. Pero si hay una persona que profesa creer en Cristo y vive continuamente en desobediencia a los principios de la palabra de Dios, algo no está funcionando bien. Ahora, Juan dice acá, el creyente es reprendido y muchas veces nosotros nos damos cuenta, el creyente se da cuenta de que ha desobedecido a Dios y es sensible a la voz de su conciencia y es sensible a la obra del Espíritu Santo. Ahora,
La duda cesa cuando el creyente anda en fidelidad y en obediencia y es sensible a la dirección de la palabra de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Es decir, si nuestro corazón nos ayuda a comprender, a entender, nuestra parte espiritual nos entiende, nuestros sentimientos, lo que nadie más ve, lo que nadie más conoce, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, solo nuestro interior lo conoce, más que nuestro propio conocimiento de nosotros mismos, es el conocimiento de Dios mayor que nuestro corazón. Ahora, corazón en las escrituras no es el músculo, sino todo tu ser interno. Mayor es Dios. ¿Por qué? Mayor es Dios. Porque Dios es omnisciente. Él nos conoce exactamente como somos. Esta condición debe aliviar nuestra conciencia en lugar de solamente atemorizarnos. Porque si soy sensible, Dios está viendo la razón nuestra. Él sabe, dice el texto, todas las cosas. ¿Por qué Dios sabe todas las cosas? Porque Él tiene un atributo que es omnisciencia, pleno conocimiento, conocimiento total. Dios no va aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Dios ya tiene todo conocimiento. Dios conoce la intimidad y las limitaciones del cristiano. Hay un texto que me llama mucho la atención, que es en el Salmo 103, versículo 14. Este salmo dice lo siguiente: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe cómo somos. El creyente genuino, aun en sus caídas, en sus errores, en su autoanálisis, en su autoconfrontación, aún el creyente en sus caídas, siendo sensible al Espíritu Santo, siendo sensible al conocimiento de la palabra de Dios, a la iluminación de la palabra de Dios, sigue amando a Dios, sigue queriendo serle fiel y odia su pecado. Y este es el principio de la perseverancia y luchar en progresión en santidad. Ninguno de nosotros somos impecables, pero no pecamos y no tenemos conciencia de culpabilidad. Que no la tiene, que sigue en desobediencia, y enfatizo esto, tiene un problema de condición espiritual. Posiblemente no es un hijo de Dios, aunque profese serlo. La ley de la perseverancia, el principio de la perseverancia, de progresar en santidad, Dios pone ese deseo en nosotros, el querer como el hacer, pero en sus hijos. Tenemos, por ejemplo, el caso, para ilustrarlo, de Pedro, que diríamos descaradamente, negó al Señor 3 veces. Pero a pesar de eso, él en su conciencia, reconociendo su pecaminosidad, dice al Señor por tercera vez: Señor, tú sabes que te amo. Y esto es importante. El creyente que peca, que cae, porque nadie es infalible, tiene conciencia de pecado, y en su conciencia de pecado él busca de Dios porque ama a Dios y porque sabe que Dios le conoce. Él conoce todas las cosas. Por lo tanto, hemos visto acá un conocimiento concreto, un corazón que corrige. Veamos ahora el verso 21, una confirmación interna. Esto es interesante. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué significa esto? En este caso no hay conciencia acusadora. ¿Por qué? Porque el creyente en su debilidad reconoce su condición, pide perdón a Dios, y Dios es fiel y justo para perdonarle y limpiarle también de toda maldad. Dios le perdona. Por lo tanto, aquí encontramos una confirmación interna. Si nuestro corazón no nos reprende, en este caso no hay conciencia acusatoria. La seguridad de esto es producto de la seguridad de nuestra salvación. Tenemos esta seguridad. Es lamentable cuando creyentes van creyendo que en el momento en que pecan pierden su salvación, o en el momento que pierden van a tener pérdidas espirituales. Juan dice acá: si hay un autoanálisis, si hay una confesión, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Confianza acá equivale a libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para acercarnos a Dios. Libertad para acercarnos a Dios como Padre.
No es posible que un creyente, que una persona andando en desobediencia, andando en pecado, se acerque en plena libertad delante de Dios sin tener conciencia de pecado. Pero aquí, después de este autoanálisis, de esta autoconfrontación, de mirarse a sí mismo a la luz de las Escrituras, tiene confianza en Dios, tiene libertad en Dios, tiene esa comunión. Existe libre comunión con Él, con el Padre y con el Hijo. No hay temor porque no hay impedimentos, porque ha solucionado, por así decir, el obstáculo que había y lo ha reconocido y ha pedido de parte de Dios perdón, y el perdón es clave en la vida del creyente porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vemos un conocimiento concreto, vemos un corazón que corrige, vemos una confirmación interna. No hay conciencia de pecado porque el creyente ha solucionado su problema. Observa el verso 22, hay un clamor de confianza. Al tener esta confianza, tiene un clamor de confianza. Confianza tenemos en Dios, dice el verso 21. Y el versículo 22 agrega, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Mira qué interesante, un clamor de confianza. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Posiblemente Juan está pensando en su propio evangelio, en el capítulo 14, versos 13 y 14, donde él escribió lo siguiente. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 13. Y todo, Jesús le dice a sus discípulos así, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque hay esta comunión. ¿Recuerdas cuando el libro a los Hebreos nos enseña, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia? Vemos acá algo interesante. Vemos una vida que se analiza, que se mira a sí mismo, que sabe que está andando en lo correcto porque tiene comunión con Dios y tiene comunión con el pueblo de Dios. Ha solucionado sus problemas verticales porque hay una buena comunión horizontal con Dios. Ha solucionado estos problemas. Está arreglando las cosas. Me llamó mucho la atención mientras estudiaba Warren Wiersbe en su comentario a esta porción, comienza él con un creyente trayendo su ofrenda al altar. Recuerda la historia, lo que narró nuestro Señor Jesucristo. Si tú traes una ofrenda en Mateo capítulo 18 y te acuerdas que hay algo que alguien tiene contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate primero, porque para Dios lo más importante antes de la adoración es que haya comunión en el pueblo del Señor, comunión con Dios y comunión con el pueblo del Señor, solucionar nuestros problemas. Ahora, es posible que tú estás luchando con alguien, con algún hermano, con alguna hermana, con no pedir perdón o perdonar. Si eso es así, tienes un problema. Tu conciencia debe acusarte. No vas a tener libertad para llegar ante Dios. Pero aquí encontramos, si hemos solucionado, si hemos confesado, si hemos arreglado nuestras cuentas, tenemos la confianza que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque andamos en comunión. No te olvides. Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo lo siguiente, en Lucas capítulo 11, verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí hay algo interesante. Cuando andamos en comunión con el Señor, conocemos su palabra, vamos a saber cómo orar, cómo pedir, porque guardamos sus mandamientos. Mira el verso 22 al final. La clave es porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es un creyente que está en búsqueda de hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Guardamos su mandamiento, es una clara expresión de una vida acomodada a la voluntad de Dios. La oración es respondida, Dios la contesta, la oración que Dios contesta es aquella que se ajusta a lo que Dios desea. En el capítulo 5, verso 14 dice lo siguiente de esta carta. En el capítulo 5, el versículo 14, Juan nos dice lo siguiente, y sabemos, y esta es la confianza que tenemos, que Él nos oye, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será hecho. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad en los planes del Señor. Volviendo al texto, dice lo siguiente entonces. Considerémoslo nuevamente. Acompáñame con tu Biblia abierta. Primera de Juan, capítulo 3, ahora el verso 22, que estamos considerando. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él.
Mira, de la persona de Cristo Jesús, porque guardamos sus mandamientos. Por mandamientos no se refiere al decálogo, no leas cada vez que encuentres la palabra mandamiento, que simplemente significa los 10 mandamientos o la ley de Moisés. Aquí los mandamientos tienen que ver con el amar al prójimo, con el perseverar en la verdad, con las enseñanzas de Cristo. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nos presentamos delante de Dios con un corazón limpio. ¿Recuerdas Pablo enseñando sobre la oración en 1 Timoteo capítulo 2, verso 8? Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin iras ni contiendas. No significa que la oración tiene que ser con brazos arriba, sino que describe la actitud correcta. Manos santas, sin iras ni tampoco contiendas. Porque si hay contiendas, si no hay oración, no hay esa pureza de corazón, nuestra oración va a ser afectada. De hecho, va a ser afectada. De hecho, una vida incorrecta, aún en el seno familiar, es obstáculo en la oración. ¿Lo tienes? Una vida incorrecta, aún en el seno familiar, es un obstáculo en la oración. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro dice lo siguiente: vosotros maridos, primera de Pedro 3, 7, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Lo leyó? Lo comprendió. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7, y como coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si hay pecado inconfesado, hay un problema de comunión con el Señor. Salmo 66 verso 18, el salmista dijo lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 15, verso 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Ves? Comunión, andar correctamente. Isaías, en forma gráfica, en el capítulo 59, verso 2, lo dice así. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Lo tiene? Nuestro pecado, nuestra desobediencia, el no solucionar las cosas, el tener conflictos, el no dar solución, no saber perdonar, no pedir perdón, eso afecta nuestra comunión y tenemos problemas en la oración. Mira el verso 23, el comando para cumplir. Y este es su mandamiento, esto procede de Dios y está establecido por Él. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dios ordena en su palabra que el hombre debe creer en Cristo Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús está orando al Padre? En Juan capítulo 17, el verso 3, Jesús dice estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis queridos, la orden de Dios, el mandato de Dios es que crea el hombre en la persona de Cristo Jesús. Ahora, el creer no tiene que ver con lo intelectual, no tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con nuestra comprensión, con nuestra voluntad, con comprender la realidad de quién es Cristo Jesús y su obra, su persona y su obra. Y esto incluye, cuando el hombre cree en Cristo Jesús, esto incluye el arrepentimiento. Y el arrepentimiento incluye un cambio de vida. Si tú dices, yo recibí a Cristo, yo hice la oración, y tu estilo de vida sigue siendo tal cual el del pasado, nunca has creído en Cristo Jesús. Es por eso que Hechos capítulo 17, verso 30, Pablo dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. No puede haber salvación solamente si yo hago una proclama de una oración y no hay arrepentimiento, no hay cambio. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, el que rehúsa creer recibe la condena eterna porque ha quebrantado el mandamiento de Dios. El que rehúsa creer en el Hijo. Recuerda, ¿cuál es el mandato de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? Y este es su mandamiento, procede de Dios. Él lo ha establecido así: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa si yo no creo? ¿Qué pasa si mi cónyuge no cree? ¿Qué pasa si mis hijos no creen? ¿Qué pasa si mi entorno no cree? Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene vida eterna. Pero, por el contrario, el que rehúsa creer en el Hijo deliberadamente, no verá la vida. No va a ser salvo.
No tiene vida eterna, sino por el contrario, sino que la ira de Dios está sobre él. A veces nosotros decimos, Dios ama al mundo, Dios te ama a ti. La verdad es que en este punto, mientras está en un estado de incredulidad, está en ira con Dios. Es por eso que Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, mientras el hombre no se arrepienta y no reconozca sinceramente a Cristo Jesús como su Salvador personal y persevere en ello, la ira de Dios está sobre su vida, está sentado sobre una bomba de tiempo. La fe genuina va siempre acompañada de obediencia y de amor. La fe obra por el amor. En Gálatas capítulo 5, verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es por eso que Juan viene uniendo todas las cosas, perseverar en justicia y la verdad y amar al pueblo del Señor, amar a Dios y al pueblo del Señor. Nuevamente observemos el verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, como nos lo ha mandado. Y mira qué interesante en este verso 23, Juan resume la misma pregunta que le hizo el líder religioso a Jesús, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús resume toda la ley, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y Juan lo resume acá en forma muy clara, y que nos amemos como nos lo ha mandado. ¿Qué tiene que ver con el amor? ¿Qué tiene que ver? El amor que Dios nos pide tiene que ver con un amor de entrega, un amor sacrificial por el pueblo de Dios, por sus necesidades, por lo que está ocurriendo en su condición o en su vida. Ahora, dice el verso siguiente, verso 24, una comunión confirmada. Y el que guarda sus mandamientos, mandamientos en plural, ¿lo notas? No mandamientos, sino mandamientos en plural, comprende todos los aspectos de la vida cristiana, enseñados, regulados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese creyente está buscando lo que a Dios le agrada, no lo que le agrada a uno, no lo que a mí me agrada. El mandamiento es plural, comprendiendo entonces todos los aspectos cristianos que son regulados o instruidos o enseñados en la palabra de Dios. La obediencia es el modelo de hacer realidad la comunión con Dios. Estamos facultados por Dios para hacer, además de que Él pone el peso en nuestros corazones, nos capacita para poder obedecer la voluntad de Dios. Es por eso que es clave la regeneración, es clave el nuevo nacimiento, es clave el cambio en la vida espiritual. Es clave lo que Pedro dice, que nos ha impartido naturaleza divina, porque Dios en la conversión, a través del Espíritu Santo, en nuestro cambio, nos capacita para oír la voz de Dios y nos capacita para obedecer la voz de Dios. Ahora, un inconverso no lo puede hacer. Por eso que creo que muchas veces viene gente inconversa a la iglesia y se incomodan, se sienten mal con el mensaje, están incómodos y no les gusta. Y está bien, y es lo normal, porque están en rebeldía en contra de Dios. No pueden estar tranquilos si Dios les está hablando o les está instruyendo a lo que deben hacer. Pero aquí encontramos que el verdadero creyente busca lo de Dios, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Permanece, perseverancia. Es una vinculación con el Dios Trino. Esta realidad exige guardar sus mandamientos. De lo contrario, la experiencia de comunión no es posible. No es posible. No tienes comunión con Dios si no estás caminando en obediencia. Ahora, sí creo que hay creyentes que pasan por periodos difíciles, por valles de sombras y de muertes, que caminan una temporada en el desierto, pero no como estilo de vida permanente. Porque si una persona camina en desobediencia permanentemente, según Hebreos capítulo 12, su padre los va a disciplinar. Pero si estás caminando en desobediencia y no ocurre absolutamente nada en su vida, el escritor a los hebreos es claro, no soy hijos, sino bastardos. No son hijos de Dios, permanecen en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué interesante, la obra del Espíritu Santo. A veces creo que le hemos prestado muy poca atención a la obra del Espíritu Santo, especialmente en nuestras iglesias de línea fundamental o fundamentalistas, como se llaman, separadas de algunos otros tipos, movimientos, y hemos enseñado o enfatizado tan poco la obra del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, pues si no me voy, el Consolador no vendría. Ahora es interesante que Jesús nos está diciendo que es mucho mejor el consuelo del Espíritu Santo que aún su propio consuelo, su propia persona, porque le llama al Espíritu Santo Consolador.
Y si tú miras en Juan capítulo 14, los primeros 3 versículos, Jesús está consolando a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Él es consolador, Él es paracleto, pero Él dice, les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga a tu vida, venga a esta tierra. Y es el Espíritu Santo que nos convence, que nos convierte, que nos cambia, que nos capacita, que nos conduce, que nos guía en el diario vivir. Es por eso que Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Es por eso que es tan erróneo decirle, hermanito, vamos a orar por ti para que recibas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de nuestra conversión. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? En el momento de creer. En Gálatas 3, Pablo lo pregunta, ¿qué? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras o por el oír con fe? Es evidente, en el oír por fe. Cuando usted recibió a Cristo, reconociendo, arrepintiéndose, reconociendo la obra de Cristo, su incapacidad de salvarse a sí mismo, el Espíritu Santo vino en su vida. Cristo le bautizó con el Espíritu Santo y le colocó en el cuerpo de Cristo. La presencia del Espíritu Santo está en su vida. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, Él permanece en nosotros. Primero de Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ya Juan lo ha dicho en el capítulo 2, verso 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Capítulo 2, verso 20. 7 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Jesús así lo dijo. El Espíritu Santo estará con vosotros para siempre. Usted tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos ilumina, nos capacita, nos dota para hacer la voluntad de Dios, para amar. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. El Espíritu Santo en nosotros nos capacita para amar a Dios y amar al pueblo del Señor. Y esta es una obra de confianza y de seguridad para los creyentes. Y el que guarda sus mandamientos, dice el verso 24, permanece en Dios. Perseverancia. Permanece. ¿Permanece dónde? En la comunión del Evangelio. Permanece en la verdad de la palabra de Dios. Permanece en obediencia. Permanece en una iglesia donde le instruyan la palabra de Dios. Y aquí hago un paréntesis. Usted puede estar en muchos lugares religiosos donde se sienta bien, le guste. Usted debe estar en un lugar donde sea instruido por la palabra del Señor y crezca espiritualmente, no emocionalmente, que le enseñe las escrituras, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, y perseverar en esas verdades. Reflexione por un momento. ¿Está usted perseverando en la verdad de Dios? ¿Está siendo fiel? ¿Fiel a congregarse? ¿Fiel a asistir? ¿Fiel a apoyar? ¿Fiel a la obra del Señor? ¿Fiel a sus líderes? ¿Fiel a sus pastores? ¿A sus ancianos? ¿A los líderes que están en su iglesia? ¿Está siendo usted fiel? Apoya la obra del Señor en obediencia, mis queridos, porque este es el clave. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué lo sabemos? Porque porque el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que Él nos ha dado. Y es interesante que es el Espíritu Santo el que clama en nosotros y nos da esa confianza. Abba, Padre. El que dice que tiene comunión con Dios, lo evidencia mediante su obediencia. Repito, el que dice que tiene comunión con Dios, lo evidencia mediante su obediencia. No solamente lo habla, lo dice, sino que lo vive. Tenga cuidado en ser, como dicen los salvadoreños, candil de la calle y oscuridad de su casa. Porque nos encanta instruir, nos encanta hablar, nos encanta decirle a los demás. Qué triste es oír a personas que están hablando de Dios, diciendo cosas de Dios, pero no obedecen su palabra. No obedecen su palabra. La certidumbre interna, el amor de Dios y al pueblo de Dios es vital. Y nuestra conciencia, el Espíritu, nos debe dar conciencia, decirnos, mira, no estamos andando bien. La conciencia se va guiando mediante la enseñanza de verdades, mediante la instrucción de la palabra del Señor. Y puede llegar un momento en que ya la conciencia no le hable, porque endureció su conciencia, producto de cerrarle continuamente la puerta. Y qué interesante que si andamos en comunión, andamos en amor, buscamos lo que Dios agrada, tenemos una garantía en nuestra oración. Vamos a aprender a orar conforme a la voluntad, la dirección del Señor. Sabemos
que Él nos oye y tenemos esta confianza. Amén. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado hoy de su palabra. Ya el capítulo 4, en el capítulo 4 Juan, ya en esta epístola, ya Juan comienza a confrontar los problemas que tenían los creyentes en aquel tiempo. Falsas enseñanzas con respecto a Cristo, falsas enseñanzas con respecto a su humanidad, falsas enseñanzas con respecto a su deidad. Tal vez hoy nosotros, usted y yo, estemos claros en estas verdades con respecto a Cristo Jesús, pero a veces nuestras luchas son con nuestras emociones, con nuestras creencias, con mucha confusión doctrinal que a veces nosotros tenemos y que nos cuesta aceptar la verdad de Dios. Y a veces prima más nuestras emociones, nuestros deseos, que el sujetar nuestra voluntad a la palabra de Dios. ¿Cuál lo va a tratar ahora a partir del capítulo 4? Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, también por tu cuidado, por esta oportunidad que me concedes de compartir tu palabra. Te agradezco, Señor, por mis hermanos en disposición de oír tu palabra. Te pido, Señor, que lo que hoy hemos considerado pueda ser un desafío en nuestras vidas espirituales, a una progresión, a un crecimiento en nuestras vidas. Te agradezco porque me das esta oportunidad y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, principalmente en nuestra iglesia, en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que hayan cambios reales, genuinos, que honren tu santo nombre, que decidamos buscar hacer tu voluntad y no justificarnos o creer que estamos bien cuando en verdad estamos en desobediencia. Danos iluminación, Santo Espíritu. Ayúdanos en la comprensión de tu palabra. Guíanos a hacer tu voluntad, para que cuando prestemos una adoración sea una adoración genuina, que surja, que salga de un corazón arrepentido que busca necesariamente tu ayuda y tu dirección. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos, damos gracias al Señor por darnos esta linda oportunidad de poder compartir juntos de la palabra del Señor. Permíteme compartir algunos avisitos importantes. Recordarle, mis queridos, que el día de mañana, como todas las semanas, día jueves tenemos nuevamente esa oportunidad de poder estar juntos y tener este ministerio práctico. Ya sabes, este ministerio práctico, mantenimiento, que el Señor nos ayude en esta disposición de nuestro corazón y que los hermanos tengan ese peso, ese deseo de poder estar con nosotros y acompañarnos en estas áreas. Mañana, a partir de las 8:30 en adelante, tenemos mantenimiento. Domingo, continuamos, tercer domingo de conferencia, efecto multiplicación, tener discípulos. Ya hemos estudiado 2 veces. Vimos algunos mandatos importantes, hicimos un análisis a lo que en vez de analizar tenemos que obedecer, la gran misión. Estos próximos 2 domingos vamos a mirar la parte práctica de por qué ir, cómo hacerlo, cuál debe ser la disposición de nuestro corazón. Así que ya saben, mis queridos, no olvides el desafío que tenemos, perseverar en comunión y también en servicio. Preparémonos porque el domingo 10 de marzo, presta atención, domingo 10 de marzo usted tiene una responsabilidad. Aparte de estos domingos de invitar a alguien, no sé si lo ha hecho o no, tiene el deber, tenemos el deber de invitar, pero mis queridos, para el domingo 10 tenemos el día del invitado. Usted debe llegar con una persona que no conoce del Evangelio a la iglesia para que de esta forma podamos, Dios obre soberanamente y toque el corazón de esas personas. Así que es un esfuerzo evangelístico el día del invitado. Así que ya saben, esto es el domingo 10 de marzo. Ya comenzamos a prepararnos para esta actividad. Y con respecto a los pedidos de oración, oremos por nuestros hermanos Lozao, nuestra hermana Nora, nuestro hermano Néstor. Han estado luchando con salud para que el Señor los recupere prontamente. Les extrañamos el domingo pasado. No sé si van a estar con nosotros este fin de semana. Esperamos que el Señor les ayude su proceso de recuperación. Ponga su mano poderosa sobre nuestros hermanos. Orar también por los hermanos en mantenimiento. Orar por la salud de Víctor, por Sara, Enrique, los hermanos García, Lorenzo, que el Señor cuide de ellos, Jaime, Arévalo, que el Señor lo ayude en sus trámites, en sus procesos de salud. Oremos también por los hermanos y hermanas que están fuera de nuestras fronteras naturales, que están de viaje, los hermanos Kurilowicz, los hermanos Schlack y también nuestra hermana Lucy Padilla. Si nos ves o no están viendo, también enviamos un cariñoso saludo. Oramos también por Jacqueline Segovia para que el Señor le ayude en este proceso difícil. En junio
nos visitan los Heraldos de la Verdad, una conferencia de 3 días, los últimos de 3 días, el último fin de semana de junio, una linda oportunidad también. Nuestra responsabilidad invitar también y disfrutar. Así que organice su calendario para que jueves, viernes y sábado esté con nosotros en esta conferencia. Termina el día sábado y el día domingo celebramos nuestro culto de adoración. Oremos por los hermanos y hermanas que no se están congregando, para que el Señor ponga ese peso en sus corazones y respondan como hemos estudiado hoy, en obediencia al Señor. No es un sacrificio, aunque parezca distante, lejos, es una bendición poder llegar al templo y adorar con el pueblo del Señor. Que el Señor nos ayude y ponga ese peso en los corazones de los hermanos que tal vez están desilusionados o por alguna razón, que el Señor los ayude en sus vidas espirituales. Oramos también por nuestras finanzas. No estamos muy bien, estamos muy bajitos en nuestras finanzas, muy, muy bajo. Y necesitamos cada uno de nosotros ser responsables con nuestra mayordomía y con nuestro apoyo a la obra del Señor. Sigamos orando por el ministerio radial para que el Señor lo utilice conforme a su voluntad, a su propósito, de acuerdo a las necesidades que hay. Así que ya saben, mis queridos, y por las actividades durante este año, para que el Señor nos ayude en fidelidad. El día de ayer estuvo de cumpleaños eh, nuestra hermana Margarita Salinas, así que enviamos un cariñoso saludo si nos estás viendo, hermana, que el Señor te bendiga mucho. Y los hermanos Schlack el día 18 de este mes están de aniversario. Vamos a mirar los saluditos que tenemos, algunos pedidos de oración o veamos cómo estamos. Jacqueline dice, buenas tardes, pastor y hermanos en Cristo. Muchas bendiciones. Nuestra hermana Benijara nos envía, dice, buenas tardes, pastor y hermanos en Cristo. Nuestros hermanos Fuentes también envían sus saludos. Nino y Estela también envían sus saludos. Nuestra hermana Hilda, fiel, dice bendiciones. Y para todos los hermanos, Angélica también envía sus saludos. Héctor Silva dice gracias, pastor, y bendiciones. Nuestra hermana Emiliana Rosa envía también sus saludos a cada uno de nosotros. Jacqueline dice, quiero pedir por el papá de mis 3 sobrinas que está grave en el hospital, se llama Enrique Valdivia y necesita donación para su operación en Chile. Estaremos orando por su pedido, hermana, por Enrique Valdivia, que el Señor haga su obra y su voluntad. Nuestra hermana Julia dice, buenas tardes hermanos, gracias a Dios por una oportunidad más de poder reunirnos en amor por este medio. Bendiciones a todos los hermanos. Nuestra hermana Guadalupe también envía sus saludos. Nuestra hermana Nora dice, bendiciones hermanos. Lorenzo y Alicia también dicen bendiciones. Cristian Soto dice, saludos y bendiciones mis queridos hermanos. Julia vuelve a hacer un comentario y dice, excelente mensaje, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Angélica, ¿qué dice Angélica? Se me perdió. Angélica dice, Palma dice, gracias pastor por su enseñanza, muchas bendiciones para usted y todos los hermanos en Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Este, mm, Cristian dice, pide oración, dice, pide oración por Chile a raíz de los incendios en la región de Valparaíso, muchas víctimas y también en casa de iglesias, también casa e iglesias quemadas. De hecho, la primera iglesia bautista en Viña del Mar quedó completamente damnificada, se quemó. Que el Señor tenga misericordia. Carlos Vinuesa dice, amén pastor, saludos para todos los hermanos. Creo que esos son todos los saludos que tengo. Si hay uno que lo perdí o no, sepan disculparme. Gracias mis queridos y tengamos una palabra de oración entonces antes de cerrar nuestros pedidos y oremos por Enrique Valdivia. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por estos saludos, estos pedidos de oración, por Enrique Valdivia, en esta situación de salud. Pon tu mano poderosa, obra soberanamente. No sé cuál es la condición espiritual de su vida, pero si aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, que este sea un momento propicio para arreglar sus cuentas contigo, buen Dios. Obra soberanamente en su vida. Y lo que nos compartía también Cristian de la situación en Valparaíso, Viña, los damnificados, tanto pueblo tuyo como iglesias, personas en general, es que en medio de este sufrimiento, en medio de estas situaciones tan difíciles, ten gracia y misericordia y que sea también una oportunidad de doblegar para muchos su orgullo y buscar de tu persona. Te pido, Señor, por los pedidos que hemos mencionado, que he leído. Ten gracia y misericordia, ayúdanos, obra, Señor, soberanamente.
Buen Dios, al cerrar este tiempo te pido que nos ayudes en nuestro descanso y que el día de mañana pongas peso en el corazón de los hermanos para que con disposición podamos servirte en una área práctica. Oramos, Señor, por nuestra conferencia domingo a domingo. Nos quedan 2 domingos. Pon peso en el corazón de mis hermanos y hermanas para invitar a personas, Señor, a la iglesia, que vengan con ese ánimo y con esa disposición de honrar tu santo nombre. Te agradezco, Señor, pidiendo tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.